Es mediodía, 11 en Canarias. Hoy por hoy, hora 12. Antonio Martín, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. ¿Todo bien en este festivo que trabajamos? Todo bien, bueno, festivo. ¿Qué son los festivos? ¿Qué son los festivos? Venga, es la imagen del día, la de Margaret Keenan, sentada mientras se ha convertido en la primera persona que ha recibido la vacuna de Pfizer en el mundo y después de ella ha empezado la vacunación en el Reino Unido. Así es, 90 años tiene Margaret Keenan, en unos días cumple 91 y la han vacunado en Coventry. Esta es una enfermedad terrible, terrible y no va a desaparecer. Entonces tenemos que hacer lo que sea para superarla y también para ayudar. Esto decía, después de recibir la vacuna, en marcha por tanto el plan de vacunación en el Reino Unido, cuyo gobierno no descarta que si todo sale bien puedan levantar las restricciones en ese país en primavera. Vamos ya a Londres, corresponsal Begoña Arce. Los pacientes octogenarios en hospitales del Reino Unido están siendo los primeros en vacunarse en esta fría mañana de invierno junto a algunos miembros del personal sanitario. Una enfermera ha sido la primera en recibir la dosis en Irlanda del Norte. Un día de emoción, de esperanza en un país en el que han muerto más de 60.000 personas a causa del COVID. La vacunación va a cambiar paulatinamente la actual situación, ha dicho Boris Johnson cuando ha visitado uno de los hospitales. La gente está recibiendo la vacuna por primera vez en Escocia, Irlanda, Gales, en Irlanda, en Inglaterra también. Con eso se va a lograr gradualmente una gran diferencia, pero subrayo lo de gradualmente porque aún no estamos ahí, aún no hemos derrotado al virus. Johnson ha recordado que la epidemia sigue aumentando, sigue subiendo en varias partes del país, incluido Londres. 400.000 personas van a ser vacunadas en las próximas semanas. El plan es que 2 millones estén inmunizadas a finales de diciembre. El Reino Unido trata de dar una imagen al mundo, de ir en vanguardia en este asunto en el que ha tomado la iniciativa sin contar realmente con las autoridades sanitarias de la Unión Europea, lo que no es casual en medio de las negociaciones para el Brexit. A primera hora le hemos preguntado en la SER a la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, insiste en que es mejor de cara al Brexit un acuerdo moderado que acabar las negociaciones sin ese acuerdo. Yo creo que estamos en el momento más difícil de esta negociación y es muy complicada porque hay un sueño de independencia, pero hay una realidad muy tozuda que es la interdependencia del Reino Unido y la Unión Europea. Y las cuestiones técnicas nuevamente están sobre la mesa. Ahora lo que se necesita es dar un paso político y bueno, nosotros estamos dispuestos a darlo. Nos decía la ministra en esa entrevista que Europa vive ahora mismo una tormenta perfecta entre las negociaciones por el Brexit y la lucha también contra el coronavirus. Pedro Sánchez ha hablado por teléfono con la presidenta de la Comisión para mostrarle el respaldo de España en medio de esa tormenta y de los avisos de Francia ante un posible veto al acuerdo con Gran Bretaña. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor. Una hora de entrevista, sí, monopolizada por la necesidad de un acuerdo en el Brexit. Entrevista celebrada el pasado domingo, según han confirmado a la cadena SER fuentes cercanas a la presidenta von der Leyen, después de la llamada de von der Leyen a Boris Johnson este pasado sábado y antes de la llamada de este lunes, interrumpida, como sabéis, para dar paso a una reunión física aquí en Bruselas. España, a diferencia del gobierno francés, no es partidaria de amenazar con vetos. Es más, el jefe del gobierno español ha incluso hablado con su homóloga danesa desde el convencimiento que el acuerdo de pesca puede también ser un acuerdo satisfactorio, nos dicen fuentes muy diplomáticas, en esta posición que Francia no comparte, aunque la Comisión recuerda que a diferencia de lo que esté pasando, el mandato de von der Leyen para que intente conseguir un acuerdo es un mandato que han suscrito los 27 gobiernos europeos. Hoy por hoy, hora 12. El ministro de Seguridad Social prevé que la afiliación a la Seguridad Social se incremente en cerca de 50.000 personas en diciembre. José Luis Escrivá calcula además que la economía va a crecer más del 2% también en el último trimestre del año. Rafa Bernardo. Los cálculos los hace el ministro en un tuit publicado esta mañana. Asegura José Luis Escrivá que sus proyecciones apuntan a 47.000 afiliados más en diciembre, lo que supondría un aumento de afiliados en términos desestacionalizados de 278.000 en el cuarto trimestre respecto al tercero. Si a esto se le suma un mantenimiento en el número de trabajadores en ERTE y de autónomos con ayudas, se puede estimar el nivel de actividad económica, dice el ministro, que cifra en una subida del 2,4% respecto al trimestre anterior. Recordamos que el PIB en España, en términos intertrimestrales, cayó un 5,2% en el primer trimestre y un 17,8% en el segundo, para remontar en el tercero un 16,7%. A las previsiones de Escrivá le han seguido hace unos minutos los indicadores adelantados de la OCDE, que no son muy optimistas respecto a España, y los datos del tercer trimestre de Eurostat, que en cambio sí
sí arrojan un panorama algo mejor para nuestro país. Eladio Meizoso. Sí, con los datos de Eurostat, en el tercer trimestre la economía española creció un 3,1% respecto al trimestre anterior, al mayor ritmo de la Unión Europea, pero al mismo tiempo era la que acumulaba una mayor caída interanual de todo el bloque, un 5%, 3 puntos más que la media, y con una caída de la actividad laboral del 6,5%, solo superada por Reino Unido y Malta. La OCDE aporta ya, como dices, datos adelantados del cuarto trimestre y atribuye a España caídas del PIB por encima del 6% interanual en octubre y noviembre, 5 puntos más que la media de la zona euro. Y no hay síntomas de recuperación en los datos de la OCDE. El PIB de España retrocede mes a mes desde julio. Y para terminar, Ángels, recordamos un dato que comentabas antes en Hoy por Hoy, que se ha actualizado esta misma mañana, y es de esos que van a ir ahora en todos los libros de los colegios. Después de años que han estado dando cifras distintas China y Nepal, han anunciado hoy que tienen ya la medición conjunta y definitiva del Everest, la montaña más alta del mundo. Mide ya de modo oficial 8.848 metros y 86 centímetros. Más alta de lo que eran todos aquellos que la han subido ahora. Tendrá que volver a subirla porque no vale. Sí, pero no vale. Un palmo más alta, tampoco han subido. Antonio, hasta luego.